Y la verdad es que con angustia, ¿no es cierto?, vamos a tratar un tema que uno no termina, ¿no es cierto?, de consolarse frente a ciertas cosas, ¿no? Me refiero a la guerra de Malvinas, donde murieron tantos jóvenes, donde, bueno, hubo tanta mala fe a veces de parte de las autoridades que no publicaban todo lo que debíamos saber los que estábamos acá en el continente, ¿no? Por eso esta noche le he pedido a un colega, a Nicolás Casanseu, muchas gracias por haber venido, Nicolás, que viniera esta noche porque para todos nosotros 60 minutos, que era justamente la emisión de ATC en la cual Nicolás todas las noches era el corresponsal que queríamos escuchar, ¿no? Un compañero que estaba allí en las islas. Bueno, era la única información que teníamos acerca de una guerra que el gobierno militar de la dictadura había considerado que, bueno, podía fortalecerlo y evidentemente no fue así. Así que me imagino para vos, Nicolás, lo que deben ser estas fechas, ¿no? Estos días. Sí, pero vos sabés que también es un motivo de orgullo y de alegría. Nosotros tenemos un héroe, el teniente Roberto Esteves, un hombre extraordinario que murió en combate, que presentía que se iba a morir y escribió una carta maravillosa a su padre y entre otras cosas decía: recuérdenme con alegría. Es el legado del teniente Esteves y de muchos combatientes porque ellos se jugaron por la patria. Es una felicidad saber que tenemos héroes, héroes que pueden ser nuestros arquetipos, arquetipos de nuestra sociedad, que los han ocultado y hasta ahora la sociedad no conoce sus nombres y los héroes son necesarios para poner la vara alta. Si nosotros consiguiéramos que las historias de nuestros héroes, historias de amor, de abnegación, de sacrificio, de valentía se conocieran, cambiaría esta sociedad, porque ellos amaban al país sin esperar nada a cambio. Si nosotros pudiéramos copiarlos, hasta la corrupción bajaría porque uno no le roba lo que ama, ¿no es cierto? Y acá falta amor al país, ese amor que pusieron en evidencia nuestros héroes en Malvinas y que están ocultos hasta el día de hoy. Claro, pero justamente nuestros héroes fueron los sufrientes, ¿no es cierto?, de una invasión que no estuvo organizada como debería haber estado. Primero, no podemos llamarlo invasión, querida Magdalena, porque uno no puede invadir lo que es de uno. Bueno, es una manera de que decir. no caigamos en la propaganda británica. Nosotros inconscientemente repetimos muchas tesis de la propaganda británica. Bueno, el desembarco, te reemplazo la palabra. Recuperación gloriosa de las islas. Pero por supuesto, no se entiende Malvinas si no se entiende que lo único planificado era el 2 de abril. Porque nuestros generales y almirantes jamás ni en sus peores pesadillas pensaron en una guerra. Cayeron en la trampa de la provocación inglesa de que se podía hacer un toco y me voy y después no pudieron dar marcha atrás. Acordate el día en que el 10 de abril sale Galtieri al balcón. Cada vez que decía yo presidente lo abucheaban, lo chiflaban y cuando decía les presentaremos batalla lo ovacionaban. La gente hacía claramente la diferencia entre la causa nacional Malvinas y ese gobierno. De hecho, esto me lo contó el sobrino del ministro de Defensa Frugoli. Cuando Galtieri se da cuenta que cayó en una trampa y que va a haber una guerra y que Estados Unidos no va a ser neutral y que los ingleses vienen en serio, le dice a Frugoli, saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli le dice, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. La gente había salido a las calles plebiscitando la recuperación de Malvinas. Bueno, yo prefiero que me cuelguen y que no muera un inocente, ¿no? Bueno, que Galtieri tenía que haber hecho es ir y ponerse entonces él al frente de las tropas y morir en combate. Ningún general quiso morir en combate. Y bueno, eso es lamentable. Eso es vergonzoso. Generalmente un jefe, ¿no es cierto?, dirige su tropa. Eso es lo que los manuales enseñan. Eso es lo que falló. Magdalena, perdimos la guerra no por los soldados de 18 años, entre los cuales tenemos muchos, por los cobardes almirantes y generales que nunca se jugaron. Claro. Pensar esos 632 caídos, era gente joven, ¿no? Sí, oficiales, suboficiales y soldados, por supuesto que sí. En la guerra mueren solamente los jóvenes, lamentablemente, Magdalena. No, es terrible. Además, Nicolás, qué experiencia tremenda para vos, ¿no? Bueno, desde el punto de vista periodístico, obviamente enriquecedora, porque las situaciones extremas, vos observás lo mejor y lo peor del ser humano, es realmente muy interesante observarlo. Desde el punto de vista argentino, una guerra por una causa noble y justa, como fue la Guerra de Malvinas, estar codo a codo con nuestros soldados, compartir el día a día con ellos, y tener ese vínculo que se mantiene con ellos hasta el día de hoy, porque hay un hilo invisible que nos une a todos los que estuvimos en Malvinas, que podemos estar sin vernos 37 años y nos vemos, nos reencontramos y nos sentimos hermanos. Oh, seguro, seguro. Pero yo me acuerdo que vos te quejabas de que no te emitían todo el material que vos mandabas desde Malvinas. Claro, yo sabía, obviamente, que iba a haber censura, pero nunca imaginé la magnitud. Solo al volver, porque no teníamos retorno, no sabíamos qué se publicaba, me dicen mis compañeros de ATC, Canal 7,
que no solo no se mostró el 90%, 95% del material, sino que fue destruido. Un crimen, porque cada fotograma era un tesoro para la historia. Por supuesto, realmente, ¿no? Yo creo que fue justamente como vos marcás, ¿no es cierto?, el resultado de una enorme ambición por parte del ejército, ¿no es cierto?, sin haber tomado las medidas y las precauciones que correspondían. Cayeron en la trampa porque los países centrales son países que planifican a futuro. Necesitaban instalar la base Falklands, como después lo hicieron, en Malvinas, pero para ello necesitaban lo que se dice en términos diplomáticos un casus belli. Entonces le tiraron el anzuelo a los generales y almirantes que se podía hacer un toque y me voy, y después se vinieron con todo, porque ¿qué pretendían? Controlar a futuro el petróleo alrededor de las islas, Sí, claro. el cruce interoceánico, la proyección sobre la Antártida. A eso vinieron. Y ojo, que eso es el futuro, el zarpazo futuro es sobre la Antártida, es el último gran reservorio de agua dulce y de minerales del planeta. Y nosotros estamos hoy sin fuerzas armadas como poder de disuasión para decir no te metas, no las tenemos. De todas maneras, en aquel momento, ¿no es cierto?, yo recuerdo que el tema del petróleo ni se tocaba, ¿no? No, se sabía. Sí, Mira, pasó una cosa. Años atrás, Inglaterra había tenido una terrible crisis económica y la solucionó sacando petróleo del Mar del Norte. Y el informe Shackleton, el segundo informe Shackleton, decía que en Malvinas había 7 veces la cantidad de petróleo del Mar del Norte. Sí. Son entes estatales que planifican a futuro. Además coincidía en una necesidad de la Margaret Thatcher, que estaba en sus índices de popularidad más bajos, y además coincidía con una necesidad del almirantazgo británico porque estaban desarmando la flota. Habían puesto en venta los portaaviones que después mandaron, porque la nueva teoría militar decía que los buques grandes no hacen falta, alcanza con submarinos misilísticos y lanchas rápidas. Entonces, ¿qué mejor para demostrar que los buques grandes son necesarios que hacer una guerra a 16.000 kilómetros de distancia? Desde ya. Ahora, Casanseu, tu trabajo realmente ha quedado como un testimonio, el testimonio más importante. Justamente tenemos la imagen de cuando en ATC te presenta Víctor Sueiro, ¿no es cierto? Gran amigo, gran periodista. No, pero además con qué cariño y con qué sinceridad, fíjate. Y de esta manera terminaba la noche del 1 de mayo de 1982, noche histórica. Noche que se mantuvo en una tensa vigilia hasta el mediodía, cuando ocurría exactamente esto. Es el domingo, mediodía. Hace exactamente 12 horas han dejado de escucharse aquí en Puerto Argentino todo tipo de disparos. Aquí vemos nosotros el antiguo hospital británico. Frente a él, la casa del gobernador con la bandera argentina flameando. Allí se atienden solamente enfermos civiles. Sin embargo, más aquí está el hospital militar, que fue montado en apenas 48 horas por nuestro personal. Allí están nuestros heridos, alcanzados por las balas enemigas en las acciones del día de ayer. Tanto los que fueran heridos aquí, en las cercanías de Puerto Argentino, como los que cayeran en Goose Green y que fueran traídos ayer aquí en helicóptero. ¿Temió por su pierna en ese momento? Sí, uno le entra un poco la desesperación, ¿no? O sea, se ve todo ensangrentado y parece que se le acaba el mundo, o sea, siente un poco de miedo en un principio, pero después la cosa pasa, o sea, no es tampoco para desmayarse ni morirse, ¿no? En ese momento. Una de las tantas belugas esparcidas por este aeropuerto. Esta muy especial porque el viento ha hecho una jugarreta. Le ha adosado una carta fechada en Dairó, dice domingo 18 de abril de 1982 y empieza con las palabras: querido hermano, te mando unas... Y no podemos seguir leyendo porque no podemos tocar la bomba que puede flotar en cualquier momento. De todas maneras pensamos que es todo un simbolismo, una carta de amor escrita a un hermano, frenando casi a una bomba.
Sin embargo, el viento siguió con su jugarreta, desprendió la carta de la bomba y la podemos leer entera. Dice: querido hermano, te mando unas golosinas y unas máquinas en la encomienda. Mándame a decir si te hace falta algo más. También te mando plata. Te extrañamos mucho. Queremos que vengas pronto. Bueno, no tengo nada más para decirte. Te mandamos muchos saludos y besos. De Pocho, Cholo y Juanjito. Besos, chao. ¿Vos sabés que este soldado acaba de comunicarse conmigo? Mirá. Porque yo siempre dije qué habrá sido de la vida de él. Él ni siquiera estaba en Puerto Argentino en ese momento, me cuenta. Está en Dairó, se llama Hugo, me ha invitado a ir a Dairó y nos vamos a reencontrar. Claro. Después de 37 años, esta carta realmente es en Dairó el símbolo ese del amor al ser querido que está en el frente. Hay muchísimas historias de amor al prójimo, Magdalena, que son emotivas realmente y que no se conocen. Por ejemplo, cuando van a buscar a los náufragos de Belgrano, que cada minuto contaba porque claro, podían seguir muriéndose de frío, ahogándose. El avión llega hasta el punto de lotería, dicen los pilotos, en que se tiene que volver porque si no se va a caer al agua, se le va a terminar el combustible. Y el capitán Pérez Roca habla con sus 9 tripulantes y dice, ¿qué hacemos? Y los 10 dicen, seguimos buscando, y vuelan media hora más a riesgo de perder la vida y divisan las balsas y salvan 700 vidas. Por amor al prójimo, Magdalena. Esto es muy importante realmente, por supuesto, por supuesto. Y realmente esta tragedia, ¿no es cierto?, con tantas vidas jóvenes terminadas de esa manera, está acompañado por ese ruido del viento que escuchábamos recién, ¿no? Claro, que es impresionante. El viento es terrible. Hace poco hicieron una película sobre Malvinas, bastante floja, y no hay viento. Entonces todos los que estuvimos allí decíamos, ¿cómo van a hacer una película sin viento? El viento, esa llovizna fría, persistente, como estiletes que se te meten en la cara. Yo estuve en Malvinas, estuve antes de la guerra. Antes de la guerra, y cuando justamente se produjo la guerra, decía, pero sí, esta gente no tiene la menor intención, los residentes en las islas. Los kelpers. Los kelpers no tienen ninguna intención de pelearse con nadie. Nos odiaban y nos siguen odiando, se consideran ingleses. Pero no tenían ni la menor intención de empuñar un arma, ¿no? No, entre ellos empuñaron armas, porque hubo heridos argentinos de calibre 22. Como Menéndez les permitió a los kelpers hacer lo que se les cantara, hubo heridos calibre 22. Además, Menéndez no coartó sus actividades de contacto con la flota. Las patrullas de inteligencia le decían a Menéndez, tienen una radio, están comunicándose con la flota. Bueno, bájenle la antena. Le bajaban la antena, se iba la patrulla, volvían a subir la antena y seguían comunicándose con la flota. Dios mío, qué tragedia. Bueno, Casanseu, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí, y para los jóvenes que recuerden que este fue un terrible, terrible episodio de nuestra historia nacional. Y glorioso, Magdalena, porque tenemos héroes nuevamente como fueron los héroes de la independencia. Así lo ve Nicolás y creo que la historia dirá su palabra final. Muchas gracias. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.